Dios esté contigo, hoy y siempre. Esta vez, ¿estás seguro de tener al Espíritu Santo? Parte 1. Creo sin temor a equivocarme que en esta comunidad nadie duda de la existencia de Dios. Si no, ni yo estuviera compartiendo la palabra, ni ustedes me estuvieran escuchando. Sucede que recientemente he platicado con personas que asisten a congregaciones cristianas porque como nosotros también creen en Dios y me han externado una duda que yo considero es muy legítima. Por supuesto que no los juzgo, al contrario, admiro su sinceridad de reconocer que aunque no faltan cada domingo al culto, aunque participan en el grupo de alabanza y aunque sirven en algunos ministerios, hay algo que les inquieta. No tienen la seguridad de que si su manera de comportarse es porque tienen al Espíritu Santo en sus corazones, por agradar a su pastor o para ser vistos por los demás. Esto comprueba lo que les hablé hace unas semanas sobre las congregaciones que están convertidas en morgues, donde solo entretienen y divierten a la gente, pero en lo profundo, muchos de sus asistentes no saben quién gobierna realmente su corazón y tampoco saben si lo que viven es emoción o transformación, porque su congregación, en lugar de ser un hospital de almas, parece un centro de diversión y su pastor, en lugar de ser un ministro de la gracia de Dios, parece un animador de espectáculos. Este estudio lo voy a hacer en 2 presentaciones porque es algo largo, pero eso sí, muy didáctico. Y hoy vamos a tener la primera parte donde trataremos de resolver dudas que estoy segura hay muchos que por pena y temor a la crítica no se atreven a confesar. Eso es comprensible. Fíjense, de hecho hubo algún momento en que en mi caminar cristiano yo misma me cuestioné por eso mismo. Y la verdad es que me daba mucha pena preguntarle a mi pastor. Después, ya con el tiempo, entendí que preguntar es la base del conocimiento y el crecimiento, porque eso fomenta el pensamiento crítico. Hacerlo de ninguna manera es un signo de debilidad, sino más bien de inteligencia. Decía Tagore, hacer preguntas es prueba de que se piensa. Y tengo la certeza de que quienes aquí me escuchan, todos saben pensar. Y a partir de lo que aprendamos hoy, cada uno sabrá con absoluta certeza si tienen o no al Espíritu Santo habitando realmente en su corazón. Por eso preguntar eso no es ocioso. Es mucho más relevante de lo que nos imaginamos, porque la respuesta es el parámetro más importante para entender cómo está realmente nuestra vida espiritual. Y todo cristiano responsable a quien verdaderamente le importa agradar al Señor, debería planteársela porque no es banalidad. Es literalmente la diferencia entre vida eterna y muerte eterna. Entre ser realmente salvo o estar lamentablemente engañado. ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo, el maestro de la ley, que se acercó a Jesús con una pregunta sobre la vida eterna? ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? O más bien, ¿cómo le respondió? Pues de manera directa. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con el Señor ya hemos aprendido a través de los años que nada es relativo. Él no se anda con rodeos. Por ello le lanzó directa la flecha y le dijo contundentemente, no puede entrar en el reino de Dios. Díganme ustedes si no va a tener importancia hacerte esa pregunta. Si Pablo claramente enseña en Romanos 8:9, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso quiere decir que los verdaderos cristianos no viven bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Su carne no los domina, porque están bajo la influencia del Espíritu Santo, quien mora en ellos. Por ello, tener al Espíritu Santo es el sello más notorio de pertenencia a Dios. Pero si el Espíritu no está presente,
pues también dice contundentemente que la persona no es de Cristo. ¿Se fijan? Por eso no es una pregunta para ignorar. Y esta pregunta es crucial en nuestro caminar cristiano. Y todos, sin excepción, deberíamos hacérnosla para que tengamos la certeza absoluta de en dónde estamos parados con respecto a nuestra cristiandad. Pero hay un gravísimo problema. Es que, como ya les he comentado en otras ocasiones, miles de personas alrededor del mundo ocupan cada domingo una banca en alguna congregación, asisten como cristianos, algunos, muy pocos por cierto, visten como cristianos, hacen muchas cosas que hacen los cristianos, pero no saben si son nacidos de nuevo porque nunca han tenido un encuentro real con el Espíritu Santo. Y ya lo estudiamos semanas atrás. Esas personas son oyentes divertidos sin salvación. De cristianos solo tienen el nombre porque no han sido regenerados. Son creyentes en Cristo y religiosos, como ya les dije, sin salvación. Su conocimiento de Dios es muy pobre y meramente intelectual. Y aunque sean ajonjolí de todos los moles, aunque estén llenos de actividades, están vacíos sin Dios y muriendo espiritualmente. Pero lo terrible es que ni siquiera saben que viven engañados con el evangelio light que les predican y les hace creer que son cristianos porque, como todo religioso, practicaron ritos externos. O sea, se bautizaron y toman la Santa Cena para recordar el sacrificio de Jesús y mantener comunión con Él. Y creen que eso automáticamente los hizo cristianos. Y da igual si hay evidencia real de transformación en sus vidas o no. Ellos ya se dicen cristianos. Pero decirlo porque lo creen es vivir en la mentira del diablo. Y bueno, miren, pues si se ofenden, yo ya les he dicho, no lo siento porque ya me conocen y saben que no me gusta apapachar a nadie con mentiras. Yo estoy compartiendo la verdad y tratando de evitar que caigan de la gracia de Dios al hacer cosas que Él no ha mandado. Y el que me quiera escuchar, pues aquí va a seguir, y el que no, bueno, pues Dios que lo bendiga. Porque miren, además bautizarse y tomar la Santa Cena es responsabilidad personal. Cualquiera lo puede hacer aunque ande en la carne. Pues total, nadie conoce el estado espiritual del otro. Pero la Biblia es clara y dice que sin regeneración no hay salvación. Y si no hay cambio radical en el comportamiento, es porque no se tiene al Espíritu Santo. No importa si lo bautizaron con todo y tenis sucios o cuántas veces tome la cena. Segundo los Corintios 5:17 es absolutamente claro. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ser cristiano no es ponernos un letrero, una camiseta que diga, soy cristiano, y seguir viviendo como el mundo vive. Una nueva criatura es una persona transformada en extremo que no deja duda de cambio. Es íntegra y su cambio solo puede ser explicado como obra del Espíritu Santo, porque al irse las cosas viejas, pues es un hecho terminado, lo pasado ya ha pasado. Lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Lo que antes nos dominaba, ya no tiene poder sobre nosotros. Los pecados que antes nos controlaban, ahora los repugnamos porque nuestro espíritu ha sido regenerado. Y esos deseos que nos tenían atados, fueron cambiados por deseos santos. Esa es obra del Espíritu Santo. Y no puede darse sin que se note, sin que otros lo vean. Para profundizar en el tema, lo primero es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No tenemos por qué fingir ni por qué nosotros, porque somos los más interesados. Porque lo que vamos a responder es clave para saber si tenemos o no al Espíritu Santo habitando en nuestro corazón. Y aquí yo pregunto, y las preguntas son no solamente para ustedes, son para mí primeramente. ¿Seguimos siendo iguales a como éramos antes de ser cristianos o hemos cambiado radicalmente? ¿Sabemos exactamente antes o después de qué cambió nuestro comportamiento?
¿Gustamos divertirnos practicando lo que desagrada a Dios o estamos convencidos que es pecado? Lo que antes hacíamos mal de manera mecánica, o sea, en automático y sin pensar, ¿ahora nos duele espiritualmente de verdad? ¿A qué le damos más prioridad? ¿A nuestros intereses personales o a las cosas espirituales? ¿Nuestros pensamientos son carnales o pensamos diametralmente diferente a como pensábamos antes? ¿Aceptamos tener amistad con personas que rechazan nuestra fe o nos apartamos de ellas? Aquí esto es bien importante. Nuestros recursos, tiempo y esfuerzo, ¿los dedicamos a servir a Dios o a nuestros intereses? Miren, estas obviamente son preguntas retóricas. Ustedes no me las van a responder a mí, se las van a responder a sí mismos. Bueno, pues sean cuales sean nuestras respuestas, de igual manera necesitamos atender a la enseñanza de hoy, porque puede ser que nosotros o alguien cercano esté confiando en algo que creyera genuino y no era más que un engaño satánico. Imagínense ustedes cuánto nos ama nuestro Dios, que nos enseña verdades bíblicas que nos ayudan a vivir con absoluta certeza espiritual. Esto no se trata de religión, esto sirve para una transformación genuina, porque es pedagogía pura, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro espíritu, al grado que nos va a cambiar radicalmente. Y yo les invito a que abramos nuestro entendimiento para conocer la verdad sobre nuestro estado espiritual. El tema, ya lo sabemos, se llama ¿estamos seguros de tener al Espíritu Santo? Hace ratito les decía que preguntarlo es básico, porque debe de haber un convencimiento real de que no hay pecado operando en nuestras vidas. Y no es solo que tenemos remordimientos que nos hacen sentir mal. Yo estoy hablando de la sensación espiritual específica cuando el Espíritu Santo nos redarguye, enseñándonos lo que está mal, lo que necesita ser cambiado y qué es lo que lo contrista. Juan 16:8 es nuestro Señor Jesucristo diciendo que cuando el Espíritu Santo viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de pecado es una de sus primeras acciones. Él no viene para hacernos sentir bien o emocionarnos de más mientras cantamos en la congregación, que ahí estamos hasta contoneándonos y levantando y siendo remolino y no sé qué. No, Él está para ayudarnos a que logremos nuestros propósitos. Viene para transformarnos completamente y empieza por convencernos de pecado. Eso no es condenación que nos haga sentir rechazados por Dios o sin esperanza. Esa es la convicción que viene del Espíritu Santo, específicamente, señalando exactamente lo que está mal, pero sin destruirnos. O sea, nos muestra el problema, sí, pero también nos marca el camino hacia la libertad. No nos desespera, nos hace conscientes de nuestro pecado y al mismo tiempo nos recuerda que la gracia de Dios en Cristo sigue disponible. Eso es mientras tengamos vida. Por ello, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es imposible que pequemos cómodamente porque no podemos desobedecer y tener paz completa al mismo tiempo. ¿O a poco no es cierto que cuando obramos mal espiritualmente nos sentimos incómodos? A mí sí me pasa. A menos que sea yo la única y que todos los demás estén muy bien, pero a mí sí me pasa. Eso quiere decir que nuestra conciencia ha sido despertada y es más sensible a comportamientos que antes ni siquiera percibíamos. Porque antes palabras que estaban mal y hablábamos sin pensar, ahora nos causan convicción inmediata. Pensamientos impuros en los que persistíamos, ahora los rechazamos. Comportamientos que nos parecían normales, ahora nos asquean. Esa es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo vive y actúa dentro de nosotros, convenciéndonos de pecado. Y es exactamente lo que Jesús dijo que haría. Y cuando por convicción nos arrepentimos sinceramente, no ignoramos su voz.
no endurecemos nuestro corazón y no tratamos de justificar nuestro pecado. Lo que hacemos es arrepentirnos. Lo que hacemos es confesarnos inmediatamente. Y el Espíritu Santo nos confirma aún más su presencia, porque la carne no se arrepiente por su voluntad. La naturaleza caída no se duele por el pecado. Solamente el corazón habitado por el Espíritu Santo siente la convicción genuina y el deseo sincero de cambio. Si nos arrepentimos por el pecado, pues esa es una señal que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo mostramos que el Espíritu Santo está en nosotros? Cuando experimentamos y reflejamos las características del fruto del Espíritu Santo. Cuando sentimos incomodidad y dolor. Cuando obramos contrario a la voluntad de Dios. Cuando sentimos hambre de su palabra y tenemos una vida transformada en santidad. Cuando nos alejamos de hábitos pecaminosos que nos mantenían esclavecidos. Y ahora estamos en constante oración. Dice primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Desear tener hambre significa que aspiremos con vehemencia la verdad espiritual de la palabra de Dios. Anhelarla no por obligación, sino con ese deseo intenso, instintivo y desesperado de ser saciados sin mentiras, sin mezcla de religiosidad humana, sin filosofía y sin sabiduría mundana. Porque el espíritu y la aplicación de la palabra debe de ser puro, puesto que es el alimento esencial para madurar, para fortalecer nuestra fe y para llevarnos a una plena experiencia espiritual. Pedro usa la metáfora de la leche espiritual no adulterada para resaltar la necesidad de alimento puro y constante. Ustedes, yo no sé si hay aquí alguien que haya sido madre o no, pero yo no sé si ustedes se fijen que cuando tenemos a nuestros bebitos chiquitos, ellos buscan la comida, así, con mucho deseo, con mucha hambre, y abren su boquita y ahí están, y bueno. Entonces, es con ese mismo deseo de buscar la palabra de Dios que tengamos nosotros, es una clara señal de vida espiritual. Y como cristianos comprometidos con la verdad, debemos nutrirnos diariamente de la palabra de Dios, buscándola apasionadamente, para asegurarnos que la enseñanza que recibimos de otros es bíblicamente sana y sólida. Porque la Biblia no es un libro religioso que leamos por deber. La Biblia es nuestro fresco manantial en el desierto para saciar nuestra sed espiritual. ¿Se fijan por qué es tan importante buscar la palabra con pasión? Porque ustedes, yo les insto a ustedes, les invito a que ustedes escudriñen, que vean, para asegurarse que lo que ustedes están recibiendo de aquí, de este canal, de aquí de mi voz, es bíblicamente correcto y es sólido. Ustedes tienen que hacer eso. Esa es una tarea que les voy a dejar. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí entendemos perfectamente que la palabra de Dios no está adulterada, porque además de estar viva, es eficaz. Por ello no podemos dejar de leerla, de estudiarla, escudriñarla, meditarla y compartirla para no sentirnos vacíos espiritualmente. ¿Y saben también por qué? Porque van a venir tiempos en que a lo mejor nos vayan a quitar las Biblias, las vayan a quemar. Yo no sé, como allá en la Edad Media, todas las atrocidades que hicieron. Y nosotros tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Porque bien sea que nos quedemos y seamos parte de eso, o que el Señor nos lleve antes, nosotros de todas maneras tenemos que tener la Biblia en la mente y en el corazón, porque no sabemos en qué momento se nos vaya a requerir. Y esta es otra evidencia innegable de que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque la palabra de Dios no solo es un texto de lectura obligado para los hijos de Dios, es también la fuerza activa que expone nuestra verdad más profunda, revela nuestros pecados y nos motiva al cambio.
Así que no importa que sea un libro antiguo, porque fíjense, paradójicamente sigue siendo actual. Y al leerla parece que fue escrita en el momento, y cuando tenemos al Espíritu Santo nos habla directamente, transformando, consolando, enseñando y dando propósito a nuestra vida. Cuando es así, es la palabra rema, la palabra que va directamente a la persona en el momento que realmente lo necesita y de acuerdo al problema que tiene. Esa es la palabra rema, porque toda la palabra es palabra logos, toda la palabra, desde el Génesis, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis es palabra logos, pero rema es solamente la que nos habla directamente a nuestro corazón, a nosotros y a cualquier otra persona, de acuerdo a la necesidad que tenga, en el problema que tenga. No olvidemos que nuestro mundo está lleno de falsedades que se usan para justificar herejías, porque el Espíritu Santo es ignorado, es rechazado o es malentendido. Y sin su ayuda, leerla es como leer un libro de historia. ¿Qué necesitamos entonces para discernir las enseñanzas? Pues debemos ser diligentes en nuestra relación íntima con el Espíritu Santo, que ayuda a que lleguen hasta lo más íntimo de nuestro ser. Porque la palabra de Dios penetra nuestras almas y derriba nuestras excusas y pecados. Por ello Pablo describe la profundidad de sus enseñanzas. ¿Y cómo las describe? Como llegando a las partes más internas y ocultas de nuestra naturaleza. Ahora, miren, el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a pelear por nosotros y va a buscar alejarnos de la palabra de Dios. Miren, es un ejemplo. Cuando nos proponemos tener nuestra lectura, timbre el teléfono, nos llega visita sin avisar, que los frijoles se nos queman, que el niño se cayó y párele de contar. Salen tantas cosas que simplemente el tiempo se nos pasó y no nos alcanzó. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Acudir a nuestro discernimiento para saber identificar eso como un ataque del enemigo. Y si lo consentimos, pues va a lograr su propósito. ¿Cuál es ese propósito que tiene? Pues es muy simple, mantenernos alejados de la palabra de Dios. Y si lo permitimos, el hambre de ella, ¿saben qué va a pasar? Va a empezar a disminuir. Ese es el peligro, que nuestra sensibilidad espiritual se agotará, nuestro juicio se nublará y nuestra fuerza para resistir la tentación se va a debilitar. Porque estamos haciendo a un lado la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual esencial. Y sin alimento no podremos vivir en victoria. En cambio, cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a organizarnos para que demos prioridad a la lectura y estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no permitiendo que asuntos menos importantes nos roben el tiempo y la atención que tienen que ser dedicados a ella, sí o sí. Porque nuestro espíritu se contrista cuando pasamos mucho tiempo sin alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, ¿tenemos hambre por la palabra de Dios? Bueno, cada quien sabe, ¿verdad? Cuando no la leemos, ¿nos sentimos vacíos o no le damos importancia cuando abrimos la Biblia? ¿Buscamos ser transformados o cumplir un ritual religioso? ¿Anhelamos entender las Escrituras o nos conformamos simplemente con cubrir la meta del día? No, pues esto me tocaba leer de aquí a acá, y tantos versículos, tantos pasajes, y ya, fue todo. Yo ya leí la Biblia, ya. Lo que respondamos revela mucho sobre nosotros. Y revela mucho si el Espíritu Santo realmente está operando en nuestra vida. Porque donde Él está, siempre y sin excepción, va a crear hambre por la palabra. Definitivamente. Ahora, cuando anhelamos obedecer a Dios siempre, aunque no nos guste, Él está en nosotros. Y no se trata de ser completamente obedientes, es imposible. Miren, siendo honestos, nadie en esta vida lo es. De lo que estoy hablando es de tener la actitud sincera para obedecer, de tener el deseo interno de hacer lo que Dios manda, aun cuando nuestra carne se oponga. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Juan 14:23 dice que el que me ama, mi palabra guardará. No se trata de experimentar emociones bonitas mientras adoramos, ni de hablar en perfecto argot religioso.
sino en guardar su palabra, es decir, obedeciendo su voluntad. Ese es el indicador de obediencia genuina hacia Dios. Juan 14:21 dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una vez más, obediencia. No como chantaje para ganarnos que Dios nos dé algo, sino como evidencia de que le amamos de corazón. A veces le queremos hacer manita de puerco a Dios porque necesitamos algo y ándale, Señor, mira, te prometo que voy a leer la Biblia todos los días, te prometo que voy a hacer esto. Pero pues eso es un chantaje. Y Dios no quiere eso. Él quiere que como evidencia de que le amamos de corazón, lo hagamos voluntariamente. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, algo cambia fundamentalmente en nuestra sujeción a Dios. Antes de tener al Espíritu Santo, nos era bien difícil obedecer. Nos resistíamos y obedecíamos, sí, pero molestos. ¿Y por qué? ¿Para qué o por qué? Pues para evitar las consecuencias. Y solamente cuando ya no quedaba de otra. Pero cuando el Espíritu Santo vino, junto con él llegó el nuevo deseo de obedecer a Dios por amor. Y Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la contraparte del Romanos 8:37 que dice, 27 que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Pues los que guardan sus mandamientos. Nosotros no obedecemos para ser aceptados. Lo hacemos porque ya hemos sido agradables a Él y anhelamos honrarlo. Y la mejor forma de hacerlo es obedeciendo su palabra. Esa es. ¿Cómo lo vamos a honrar? ¿Cómo nos honran nuestros hijos? Pues así. Si les decimos algo, pero no nos obedecen, pues ahí nos están deshonrando. En cambio, si nos obedecen, pues ya nos están dando honra. Y es natural porque miren, obedecer siempre va a ser difícil. Pero con el Espíritu Santo entendemos que los caminos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y que su sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento. Y cuando nos pide algo, siempre es para nuestro bien. Claro que seguimos batallando con nuestra carne. Porque nuestra carne no está del todo muerta. Y se opone a la obediencia. Por supuesto que luchamos contra tentaciones y batallamos con deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero lo maravilloso es que hay una diferencia abismal entre el antes sin el Espíritu Santo y el ahora con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo luchábamos porque nuestros deseos carnales querían hacer su voluntad y no la de Dios. Ahora no, porque el Espíritu Santo en nuestro corazón nos lleva a hacer la voluntad de Dios en obediencia. Y si nos es difícil y fallamos, nos duele en el alma, pero nos levantamos y lo intentamos de nuevo. Y no porque queramos parecer buenos, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a obedecer. Ahora, cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, experimentamos todo tipo de luchas espirituales. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata. De que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, inmediatamente nos volvemos un objetivo para Satanás. Hagan de cuenta que que prenden la luz en la oscuridad y nos ve todo el mundo. Parece broma, pero aunque no lo creamos, esto comprueba que tenemos al Espíritu Santo. Por ello sí es tan importante. ¿Cómo es posible que en la iglesia actual ya no se toque el tema de la guerra espiritual? La guerra espiritual se enfoca precisamente en resistir al mal a través de la fe, la oración y la armadura de Dios. Es una enseñanza absolutamente bíblica y completamente necesaria para todo cristiano. La guerra espiritual es más real que lo que físicamente vemos, pero también es una doctrina teológica cristiana que se apoya en el conflicto activo entre el reino de Dios y las fuerzas demoníacas del príncipe de las tinieblas. Segunda los Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como cristianos es necesario saber que espiritualmente hay una lucha encarnizada entre Dios, quien desea que sometamos nuestros pensamientos a su voluntad, y Satanás, que literalmente busca controlarnos a través de nuestra mente.
porque sabe que nuestros pensamientos deciden el curso de nuestro destino final. Por ello es inconcebible que si las congregaciones son dirigidas por personajes que se precian de ser llamados por Dios al ministerio, no enseñan a sus congregantes a pensar bíblicamente. Porque miren, antes de llevar a cabo cualquier acción, primero la pensamos. Por ello Pablo lo enseña en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Dios quiere nuestra mente, pero Satanás también. Y Calimán decía, el que domina la mente lo domina todo, y tenía razón. La lucha entre Dios y Satanás es por nuestra mente, porque allí empieza todo. Y más que una batalla territorial o física, la guerra espiritual no es fantasear con lo invisible. No, la verdadera guerra espiritual ocurre precisamente en la mente y el corazón, que deciden diariamente entre la verdad y la mentira. Ahí está la verdadera guerra espiritual. Porque siempre estamos teniendo pensamientos, pero cuando no son buenos hay que derribarlos, hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro adversario no busca al y se va, él se dirige a alguien concretamente identificado. Sus metas son claras. Usa su astucia contra los verdaderos cristianos que le representan una amenaza significativamente real para su reino. Les pone tentaciones que nunca habían sentido. Ataca sus mentes con pensamientos malsanos. Tienen la impresión que después de haberse convertido y nacido de nuevo, las cosas se les complican y les resultan más difíciles espiritualmente. Y no quiere decir que haya algo incorrecto en decidir entregar la vida a Cristo. Al contrario, significa que fue lo mejor. Solo que el adversario amaga porque representamos una amenaza real contra su reino. Imagínense, ya no andamos como cuando andábamos en la carne militando en el ejército de Satanás. Y pues no nos atacaba, claro. Imagínense si nos tenía bajo su control absoluto. Nos alimentaba la carne con todo tipo de deseos impuros. Andábamos en completa oscuridad, seguíamos al príncipe de la potestad del aire, que obviamente actúa en los hijos de desobediencia. Era el lugar exacto donde él nos quería tener. Y como nos tenía cautivos, no volteaba a vernos porque no hacía falta, nos tenía bien agarraditos. Y ¿saben qué? Ya nos hacía suyo. Por eso, al tener realmente al Espíritu Santo, claro que Satanás viene contra nosotros, que hemos sido redimidos, y nos quiere recuperar para que sirvamos en su reino. Dice Primera de Juan 4:4. Claramente dice, aquí absolutamente dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Nosotros no debemos desanimarnos. Las batallas espirituales confirman la presencia del Espíritu Santo que entró en nuestra vida. Y es infinitamente mucho más poderoso que toda fuerza infernal que nos amenace. Nosotros no confiamos en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Nosotros confiamos en el Todopoderoso, quien pelea nuestras batallas. Pero lo que sí tenemos que hacer es lo que dice Gálatas 5:1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros debemos tener la seguridad que el diablo perdió todo dominio sobre nosotros. Y de ser cautivos, ahora pasamos a estar firmes en la libertad. Ya Jesús nos liberó por su gracia y nos ha dado libertad para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo bajo la guía del Espíritu Santo, porque la guerra ya fue lograda por Jesús en la cruz. Y si luchamos no es para buscar la victoria, es porque ya somos victoriosos. ¿Y saben por qué? Porque somos libres y hemos pasado del principado de las tinieblas al reino de la luz admirable. Somos propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que el enemigo no se conforma, pero es una criatura caída, derrotada, no tiene ningún poder sobre nosotros, a menos que nosotros se lo demos.
Porque nosotros en Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ya la lucha es desigual. Nuestro triunfo es una realidad, ya está asegurado por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que esta ha sido la primera parte. Y ya aprendimos algo que podemos verificar para saber si el Espíritu Santo está en nosotros. Si reconocemos en nosotros algo de lo que aprendimos, confirmamos que el Espíritu Santo sí está en nosotros. Pero si no, pues la próxima semana seguiremos con este estudio que nos ayudará a darnos cuenta quién habita realmente en nuestro corazón. Nos ayudará a confirmar si somos salvos o si solamente somos turistas religiosos de domingo. Porque como dijera Lutero, por mi propio entendimiento o fuerza no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me llama por medio del Evangelio, me ilumina, me santifica y me mantiene en la verdadera fe. Recuerden que Lutero fue uno de los reformadores. Termina el estudio, empieza el servicio, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el momento. Necesitas ser nacido de nuevo porque nadie que ame las cosas de este mundo podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad. Reúnete con cristianos maduros de los cuales puedas aprender y testifica lo que ha hecho en tu vida. Si les edificó, regálenme un like. Y hoy les invito a que se unan al nuevo canal Desmantelando Mentiras. Allí aprenderán a debatir con los de la iglesia mayoritaria, esos que viven allá en la ciudad de las 7 colinas. El tiempo se acaba y es necesario estar bien documentados para tener las armas con las que podamos enfrentar todo lo que se oponga a la verdad de Dios. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. Aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el link del canal para que se les facilite. Dios los bendiga.